Dios tiene atributos que le pertenecen solo a Él, no le pertenecen a nadie más. Porque cuando decimos le pertenecen solo a Dios, es porque están dentro de una línea de la perfección de Dios, algo a lo que el ser humano no puede llegar. Por ejemplo, Dios es omnisciente, ese es un atributo de Dios. Dios es omnisciente, es que está en todo. Omnisciente es que todo lo sabe. No. ¿O sí? Omnisapiente. Omnisapiente es que todo lo sabe. Omnisciente es que Él está en todo lugar. Omnipotente, que Él es todopoderoso. Esos son ejemplos de atributos de Dios. Omnisciente, es decir, presente en todo lugar. Omnisapiente, toda perfección de sabiduría. Omnipotente, Dios es todopoderoso. Atributos de Dios, uno de ellos es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es ser inmutable? Que Dios no cambia. Que Dios no cambia. Ya aprendimos hoy la diferencia entre omnisciente y sapiente, ¿verdad? Dios no cambia. Y hoy quiero hablar no específicamente de todo lo que es la inmutabilidad de Dios, sino un atributo perfecto de Dios que entra en la inmutabilidad de Dios, y es la fidelidad de Dios. El atributo de fidelidad, en todo el contexto, sentido de la palabra, solo Dios lo puede tener. Pero como es el Dios de nuestras vidas, el punto es cómo nosotros caminamos dentro de ese atributo, cómo nosotros caminamos inspirados, empujados, animados, enseñados por el atributo de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios básicamente o literalmente significa eso, que Dios es inmutable en su naturaleza, que hay algo en Él que nunca va a cambiar. ¿Qué no va a cambiar en Dios? Su fidelidad. Dios es fiel a su palabra. Dios no es solo fiel a su palabra, Dios es fiel porque trajo salvación a su pueblo por medio de la obra redentora de Cristo. Y Dios es fiel porque cada promesa que sale de la boca de Dios es veraz. Dios cumple sus promesas. Nosotros los seres humanos, los hombres, podemos errar y fallar y no cumplir una promesa, pero Dios es fiel siempre. Por eso es que Dios es digno de confianza, y es una confianza eterna, sin importar cuán improbables literalmente a veces parezcan sus promesas. A alguien le puede parecer improbable que Dios cumpla una promesa, pero bueno, como Dios es en su atributo inmutable siempre fiel, de alguna manera, en algún momento en el camino de la historia de la humanidad, Dios va a cumplir sus promesas. Quizás uno de los ejemplos de fidelidad de Dios es cuando Abraham, que había recibido una palabra de parte de Dios de ser padre de multitudes, pero su esposa era estéril. Y entonces, siendo estéril Sara, podía decirse, pero ¿cómo se va a cumplir esa promesa? Sabemos que en el camino Abraham en algún momento tuvo un hijo con otra mujer, dejó embarazada a Agar, la ismaelita, y de Agar nace Ismael. Ismael es el padre de todo el mundo árabe, y después viene el hijo de la promesa, que es Isaac, que es de quien viene el pueblo semita, el pueblo de Israel, y muchas ramas alrededor del mundo. Entonces, dos grandes pueblos se gestaron desde Abraham: el mundo árabe y el pueblo de Israel, que era el pueblo de la promesa, porque vino su hijo Isaac de su matrimonio con Sara. Sin embargo, parecía que la promesa no se cumplía. Dios la había hecho, y cuando Dios le dice que ellos van a ser padres, ¿sabe cuánto duró Dios para cumplir la promesa? Abraham ya era un adulto muy mayor, y era casi irracional decir cómo Dios va a cumplir una promesa si ellos son muy adultos mayores. Sin embargo, cuando Dios dio la palabra, 25 años después fue cuando Sara quedó embarazada. Ya ellos estaban casi en el centenar de años.
Lo que quiere decir eso es que cuando Dios cumple una promesa o cuando Dios promete algo, no importa el tiempo terrenal, el tiempo humano que nosotros veamos, Dios en algún momento va a cumplir su promesa y va a cumplir su palabra, porque Dios es fiel. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. Fíjense que en el Antiguo Testamento son cientos de ocasiones en los que se usa la palabra fiel refiriéndose a Dios. Pero hay una palabra, la palabra hebrea emet. Esa palabra está 127 veces en el Antiguo Testamento. 127 veces está en el Antiguo Testamento la palabra emet. Ahora, ¿por qué menciono esta palabra? Porque esta palabra emet, la que aparece 127 veces en pasajes del Antiguo Testamento, tiene una relación directa entre Dios y cada uno de nosotros. Hay otras palabras que se usan en el hebreo del Antiguo Testamento para referirse a cómo Dios actúa fielmente, pero 127 veces esta palabra habla de la fidelidad de Dios con sus hijos, de la fidelidad de Dios con su pueblo. Entonces, esto nos enseña que Dios es un Dios veraz, que Dios es verdadero, que Dios cumple su palabra y que Dios lo que ha dicho en algún momento lo va a cumplir. Si nos vamos al Nuevo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento ya se usa el idioma griego y en el Nuevo Testamento aparece 67 veces la palabra que define fidelidad de Dios. Es la palabra pistos. La palabra griega pistos define la fidelidad de Dios. Pero como les digo, se usa muchísimo más. Pero es esa fidelidad de Dios con cada uno de nosotros. Y ahí es donde yo quiero llegar en este día, hoy, la última celebración de fe de sábado en este año, a decir algo sencillo de mi corazón. Hemos cursado todo este año. Hemos pasado por muchas que pudiéramos hoy testificar que definitivamente es porque la mano de Dios nos ha sostenido, porque aquí estamos. Y una vez más podemos decir, Ebenezer, Él ha sido nuestra piedra de ayuda. Si hoy estás aquí, si hoy estoy acá, si en algún momento cruzaste desierto, si en algún momento cruzaste por el mismo fango, si en algún momento tuviste que levantarte, si en algún momento viste dificultades, pero hoy estás aquí y levantas tus manos para alabar a Dios, puedes decir, Ebenezer, de verdad Dios ha sido mi piedra de ayuda. Quizás en aquel momento que viví por allá me hubiera vuelto loco. En aquel otro momento me hubiera desesperado, hubiera salido corriendo. En aquel momento mando todo allá. Pero podemos decir, wow, estamos hoy acá y ha sido porque Dios ha sido nuestra piedra de ayuda. Dios ha sido nuestro guardador. Dios ha sido fiel en todo tiempo. Ahora, Dios es fiel. Quiero que lo digas conmigo. Dios es fiel. La palabra dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13. Dice la Biblia: si somos infieles, ¿qué hace Dios? Él permanece fiel. ¿Por qué Dios permanece fiel? La Biblia dice, pues Él no puede negar quién es Él mismo. Ahí vemos el atributo de la perfección de Dios en la fidelidad, inmutable. Si Dios te fuera infiel, si Dios no cumpliera sus palabras en tu vida, si Dios no te amara, escucha esto, si Dios no te amara, si Dios no te hubiera perdonado, si Dios no te hubiera sanado, si Dios no te hubiera sostenido para llegar hasta este momento, Dios se estaría negando a sí mismo y sería un Dios mentiroso. Pero si hemos llegado hasta este momento, ha sido porque Dios no puede cambiar nunca su fidelidad. A la vuelta del tiempo, si analizamos por dónde hemos pasado este año, qué has hecho, qué no has hecho, la verdad es que probablemente tengas que decir, yo no le fui fiel a Dios en tal momento. Yo le fallé a Dios en esto, yo le fallé a Dios en aquello, yo no honré a Dios de esta manera, o yo no honro a Dios de esta forma. La verdad es que no he sido todo lo fiel que debería de ser con Dios. Ya solo eso
te identifica como un ser humano en un proceso de formación, en un proceso de madurez, donde tienes que ser cada día más fiel a Dios, sin importar la situación o por donde estés pasando. Pero si algo está claro del amor y la misericordia de Dios, es que Él no se puede negar a sí mismo. Un día viniste a Cristo, un día te rescató, un día te salvó, un día te dio la vida eterna, un día te sacó del mundo, y hoy, sentado en lugares celestiales, fue por su gracia, su amor, su favor, su misericordia. Si llegamos un día ahí y un día Dios dice: no, me arrepentí, ya no te voy a amar, me arrepentí, te desecho de la vida eterna, me arrepentí, ya no eres mi hijo, ya no te quiero, ya no te amo como mi hijo, te desecho, te tiro al cajón de la basura. Ese día Dios deja de ser Dios. Pero eso nunca va a pasar. La Biblia dice claramente: Él permanece fiel. ¿Por qué permanece fiel? Pues Él no puede negar quién es. El Dios inmutable, el Dios que no cambia, el Dios que no se rige por emociones, el Dios que no se rige por absolutamente nada malo y negativo, el Dios que no tiene el dedo acusador, señalador, condenador para sus hijos, sino que más bien muchas veces tiene que disciplinar, jalar orejas, hacer muchas cosas, pero aquí estamos por su gracia y su favor, porque nos ama. Es la relación de un padre con un hijo. Es la relación que tiene un papá con su hijo. ¿Cuál padre ve a su hijo sufriendo? ¿Cuál padre ve a su hijo mal? ¿Cuál padre ve a su hijo postrado y dice: ve qué rico? Eso le pasa por, y le dice toda una serie de epítetos. Y ojalá le vaya peor. Yo creo que no hay un papá que se pueda complacer de eso. La Biblia dice: ¿cuál padre siendo malo? Cuando viene su hijo y le dice: papito, mamita, tengo hambre. ¿Tiene hambre? Vaya allá a la calle, hay piedras a montones, cómase una. Jesús lo dijo, Jesús puso ese ejemplo. No, el hijo tiene la confianza, ¿verdad? El hijo tiene la confianza para acercarse al Padre. Mire, y está la confianza que la que nosotros mismos tenemos que gestar, que a veces nosotros hemos concebido a un Dios religioso y concebimos nuestra relación con Dios un poquito religiosa y mística. Y entonces venimos: Señor, aquí vengo delante de tu presencia, oh Rey de reyes, Señor de señores, León de la tribu de Judá, Raíz de David, el Alfa y la Omega. Tú que eres el principio y el final, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ante ti tu majestad, Rey sublime, Rey poderoso, Rey glorioso, Rey maravilloso, excelso. Oh Dios fiel, Dios eterno, inmutable, Dios sapiente, Dios todopoderoso, Dios omnisciente. Puedes bendecirme en este día que voy para el trabajo. Guárdame de todo mal. Amén. ¿Seremos así nuestra relación con Dios? A Dios tienes que hablarle como le habla un hijo a su papá, como le habla un padre a su hijo. Una relación cercana. Y eso es lo que Dios quiere en su relación con cada uno de nosotros, sus hijos. Eso es lo que quiere Dios en la relación con nosotros. Yo siempre he dicho, por ejemplo, mire, hoy todavía yo lo vivo. Yo tengo mis dos hijos, mis dos herencias benditas, y uno de mis hijos le dio hace unos 2 meses atrás por decir: me voy a cuidar más lo que como. Y entonces mide cuánto de grasa tiene que bajar, cuánto de grasa no le tiene que dar al cuerpo, cuántas calorías. Entonces va y ve un fresco y cuánto tiene de azúcar. No quiero eso. Yo decía: wow, Señor, qué disciplina. Y entonces ese hijo mío, que yo creo que estaba aquí ahora, resulta que en medio de todo esto,
de verdad se ha vuelto disciplinado, pero a veces andan ahí por la mesa algunas papitas fritas. Y entonces él se niega a las papitas fritas. Pero como en 2 ocasiones llega y dice: pa, ¿viste aquello que está allá? ¿Qué? Caí. Y entonces se dio y se comió unas papitas. Pero él no llega. Es más, ni siquiera me pidió permiso. Me hizo una trampa para robarme unas papas. Pero él no llega: oh, Padre mío, oh, papito, 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 yo que soy tan humilde, cuando me veo al espejo y digo: de verdad me hicieron con amor. Oh, Padre mío, tú que has sido abnegado, esforzado, entregado, dedicado, sacrificado por nosotros, por ayudarnos, por sacarnos adelante. Y dice todo el discurso: ¿me regalas una papita? No. ¿Qué hace? Nada más llega y agarra la papa. Así tenemos que ser nosotros en nuestra relación con Dios. Tienes que saber siempre que tienes un papá, que ese papá es fiel, que ese papá está para ti, que ese papá te ama con un amor que no es el amor humano imperfecto. Te ama con un amor eterno, de tal manera que no te desechó, de tal manera que, por ejemplo, cuando yo voy al Antiguo Testamento y veo en la descripción de cada uno de los hombres de Dios, todos hablan de la fidelidad de Dios: Abraham, Isaac, Jacob, Isaías, el rey David. ¿Quién más que David? Hablando de la fidelidad de Dios, de cómo Dios siempre fue fiel. El profeta Ezequiel diciendo: Dios, nosotros hemos sido, le voy a decir la palabra, voy a parafrasear a nuestro tico lo que Ezequiel literalmente le decía a Dios. Ezequiel le decía: Señor, hemos sido unos desgraciados. Hemos sido contigo unos desgraciados. Porque Ezequiel usó una palabra muy fuerte, no vulgar, ¿verdad? Una palabra muy fuerte para describir al pueblo de Israel. El pueblo que había sido terco, persistentemente terco. El pueblo que había sido avisado por Dios y que el Señor les había dicho: guarden mis mandamientos. El pueblo al que el Señor les había dicho: nunca se olviden quién es el Dios que los sacó a ustedes de la esclavitud. Nunca se olviden quién es el Dios que les dio libertad. Nunca se olviden que toda la tierra que tienen, que toda la prosperidad que tienen, que toda la fructificación que tienen, que sus trabajos, que sus casas bonitas, que todo lo que tienen vino por la mano de Dios. Nunca se olviden que fue Él el que los sacó de la tierra de esclavitud, y Él es el que les da el poder para hacer la riqueza, para prosperar y fructificar en la vida. Sin embargo, en el camino se desviaron de Dios. Y entonces Ezequiel en algún momento vino y dijo: Señor, hemos sido unos desgraciados, pero tú sigues permaneciendo fiel a tus promesas. Yo veo esa palabra y digo: ese es el Dios en el que yo creí. Ese es el Dios que me salvó. Ese es el mismo Dios que vino y le habló a los de Israel infieles y les dijo: ¿cómo te he de abandonar, oh Efraín? Las tribus del norte que fueron unas rebeldes. ¿Cómo te he de abandonar? ¿Cómo yo te he de dejar si con cuerdas de amor, si con lazos de ternura te atraje hacia mí? Y eso es lo que Dios revela cada día. ¿A dónde te quiero llevar, iglesia? Si estamos hoy aquí es por gracia. Y si estamos por gracia, enamorémonos cada día del Dios que nos ha amado. Enamorémonos del Dios que nos salvó, que nos dio la vida eterna, que nos perdonó, que nos redimió, y que tenemos que ir de gloria en gloria por ese amor de Dios. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Se acaba tu amor, se acaba tu fidelidad. Pero ¿qué dice la Biblia? El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué lindo, uno de los pasajes que yo creo que mucha gente ama en la Biblia, cuando dicen: oh
Hoy es un nuevo día. Hoy estoy estrenando. ¿Qué estoy estrenando? Todos los días de nuestra vida. Eso sucedió este año y seguirá sucediendo. ¿Qué seguirá sucediendo? No pasará un solo día de nuestra vida en el que no estrenemos cada día las misericordias de Dios y sigamos viendo la fidelidad de Dios de la que habla el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Nuevas fueron hoy, nuevas serán mañana y nuevas seguirán siendo las misericordias de Dios para tu vida, porque Dios no cambia. Ahora, la fidelidad de Dios se manifiesta de varias maneras. Una es en sus mandamientos, en lo que Dios pide. El Salmo 119, versículo 151, la Biblia dice: pero tú estás cerca, oh Señor. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dile al que está a tu lado: ¿dónde está Dios de su vida? ¿Dónde está Dios del que está a tu lado? Está cerca, su presencia está aquí. Su presencia está con tu vida. Donde quiera que vayas, ahí va su presencia. De donde quiera que vengas, ahí va su presencia. La presencia de Dios siempre está contigo. Y la Biblia dice: pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son ciertos. Todos tus mandatos son ciertos. Te voy a decir algo: Dios nunca se verá comprometido con nadie como para pasar por alto sus mandamientos. Pero sobre cada uno de nosotros Dios es fiel para ir cumpliendo cada una de sus promesas. Y una de esas es que Él siempre está cerca, que todos sus mandatos están cerca y son ciertos. Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Es decir, no los voy a dejar solos, no tengan miedo. No tengan miedo, yo me voy a la casa de mi Padre, allá prepararé muchas moradas, muchos lugares especiales para ustedes en la casa de mi Padre. Pero aquí ustedes no se quedan huérfanos, porque aquí estará el Consolador, el que los guiará a toda verdad, el Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con ustedes también todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos días el Señor falla en su fidelidad, en su presencia con nosotros? Ni uno solo. Él lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y Dios es fiel. Lo vemos manifestado en sus testimonios. Dice el Salmo 119, pero ahora en el versículo 138: tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Ahora Josué nos estaba ministrando, tremendo ese tiempo poderoso de ministración de Dios. Ahora que Josué nos estaba ministrando con el pasaje de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y cómo la Biblia habla de cómo el profeta fue llevado por el Espíritu y lo llevó literalmente a un valle de huesos secos, a un valle de muerte, a un valle terrible, nefasto, huesos esparcidos por todo lado. No se podía decir a cuál cuerpo pertenecieron estos huesos. No, los huesos estaban esparcidos por todo lado. Y el Señor le habló al profeta Ezequiel y le dijo: ese valle de huesos secos es mi pueblo. Ve y profetiza que el Espíritu de Dios sople de los cuatro vientos, del norte, del sur, de oriente, de occidente, sople y venga vida sobre ese valle de huesos secos, para que esos huesos vuelvan a la vida. Y cuando yo veo lo que dice el Salmo 119, verso 38, donde dice: son perfectas tus leyes, reavivan el alma. ¿Qué significa? Que el alma de una persona puede estar caída, emocionalmente puedes estar caído, anímicamente puedes estar caído,
Puedes estar pasando un desierto crudo, que ahí está la mano del Señor y ahí está el Espíritu de Dios soplando vida donde hay un valle de huesos secos, soplando vida donde están los huesos esparcidos por todo lado. Y yo reafirmo esa palabra hoy: si hay un valle de huesos secos, que sople el Espíritu de vida sobre ese valle de huesos secos, y que vengan a vida, y que vengan a ser restaurados, y que vengan a ser levantados, y que vengan a ser animados en el nombre de Jesús. Dice la palabra: la fidelidad de Dios es tan grande que sus mandamientos hablan de sus promesas que reavivan el alma. Es decir, la fidelidad de Dios siempre es firme, es confirmada, es verificada, es veraz. Dios es fiel siempre. Y vemos la fidelidad de Dios en sus promesas. ¿Por qué en sus promesas? Dice Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes. ¿Cómo? ¿Cómo nos mantenemos? Firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuál promesa? Filipenses capítulo 1, verso 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es decir, el que comenzó, estamos persuadidos, convencidos, seguros de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas sobre la vida de cada uno. ¿Qué nos da ese convencimiento? Que un día viniste a Cristo, que un día naciste de nuevo por la gracia de Dios, y que Dios comenzó en tu vida una buena obra. La buena obra que Dios comenzó en tu vida es un proceso. En ese proceso te llevas golpes, en ese proceso a veces hay caídas, en ese proceso hay situaciones, pero tienes que levantarte y tienen que enseñarte a caminar más firme, más fuerte, más sólido en la presencia de Dios, más firme en Él, para no permitir que el enemigo te doblegue, para cerrar puertas que en algún momento se pudieron haber abierto, y seguir creciendo en el Señor, porque el que comenzó la buena obra, la promesa es que la irá perfeccionando, la irá haciendo más grande, la irá haciendo crecer hasta el día en que Cristo regrese, o el día que cada uno de nosotros pasemos a la presencia de Dios. El punto es, iglesia, Dios es fiel siempre, y si de algo puedes tener certeza y garantía, por eso te decía, hoy te quiero decir un mensaje sencillo del corazón. Si de algo puedes tener certeza y garantía, es de la fidelidad de Dios. Es de que Dios nunca te va a fallar. Es de que Dios nunca te va a dejar. Es de que Dios nunca te va a abandonar. Es de que su mano está sobre tu vida para sostenerte, para sustentarte, para cuidarte, para guardarte y para levantarte en su amor y en su misericordia. Quiero que te pongas de pie y puedas expresar gratitud en tu corazón a la fidelidad de Dios. Hemos llegado al casi cierre de este año. Hemos llegado a un punto donde por estar en pie y estar aquí, solo podemos decir: Señor, tu fidelidad ha sido grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad sigue siendo grande. Si has sido infiel con Dios, si has fallado a Dios, si no has hecho las cosas delante de la presencia de Dios como deberían de hacerse, todos hemos fallado, todos hemos errado. Y como dijo Nehemías cuando se humilló delante de Dios y le dijo: Señor, todos hemos pecado y todos hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Por tanto, ahora que tus oídos estén atentos, que tus ojos estén abiertos a la voz y al clamor de tus hijos, que venimos a una sola voz, a humillarnos delante de tu presencia, a adorarte a ti, Señor, y a reconocer, Dios, que tú sigues siendo fiel. Nehemías se humilló delante de Dios reconociendo su grandeza,
reconociendo su amor y reconociendo su bondad.